Continuamos con La Noche. Un marco para la paz. La Corte Constitucional de Colombia dio vía libre a la aplicación de mecanismos de justicia transicional que conduzcan al fin del conflicto y brinden a las víctimas acceso a verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. En medio de fuertes críticas, la Alta Corte indicó que los máximos responsables de delitos atroces no podrán beneficiarse de la suspensión total de la ejecución de la pena. Para alcanzar una paz estable y duradera, es legítimo adoptar medidas de justicia transicional como los mecanismos de selección y priorización. La Corte Constitucional de Colombia declaró exequible el acto legislativo 01 del 31 de julio de 2012, más conocido como Marco Jurídico para la Paz, que fue impulsado por el gobierno y aprobado el año pasado por el Congreso colombiano. El Congreso de la República, por iniciativa del Gobierno Nacional, podrá mediante ley estatutaria determinar criterios de selección que permitan centrar los esfuerzos en la investigación penal de los máximos responsables de todos los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. Sobre la ejecución de las penas, el texto agrega: establecer los casos, requisitos y condiciones en los que se procedería a la suspensión de la ejecución de la pena. Establecer los casos en los que proceda la aplicación de sanciones extrajudiciales, de penas alternativas o de modalidades especiales de ejecución y cumplimiento de la pena. De autorizar la renuncia condicionada a la persecución judicial penal de todos los casos no seleccionados. Estas líneas en particular habían levantado gran indignación entre quienes se oponen al marco legal por considerarlo una ventana a la impunidad. Renunciando a la persecución judicial de los delitos no seleccionados, está generando la impunidad. La Corte Constitucional advirtió después que los máximos responsables por delitos atroces deberán necesariamente cumplir sus condenas. El mecanismo de suspensión total de ejecución de la pena no puede operar para los condenados como máximos responsables de los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. Con este proceso parece haber surtido efecto la carta que en julio pasado envió al presidente de la Corte Constitucional, Jorge Iván Palacio, la fiscal de la Corte Penal Internacional Fatou Bensouda. La suspensión total de la pena para dichos responsables invalidaría la autenticidad del proceso judicial nacional, lo cual habría abierto la puerta para una investigación por parte de este tribunal internacional. Y es que la Corte Penal Internacional ya tiene su mirada puesta en Colombia. Así lo muestra este informe del Tribunal sobre el país, fechado en noviembre de 2012, en el que se detalla la cantidad de condenas contra miembros del grupo terrorista de las FARC y también del ELN, en casos que de no ejecutarse, llegarían a esa organización internacional. Hasta la fecha de publicación de este informe, se han dictado condenas contra 218 miembros de las FARC y 28 del ELN por conductas que constituyen crímenes de competencia de la Corte. Aún así, este martes, el presidente Santos aseguró después de reunirse con la fiscal Bensouda en Nueva York que la Corte Penal Internacional no se interpondría en el proceso de paz en Colombia. Su actitud de colaborar, de contribuir, de no convertirse en un obstáculo, sino en un motor del proceso, es algo que le damos la bienvenida. Está ahora en manos del Congreso garantizar mediante una ley estatutaria que los máximos responsables de delitos atroces no puedan evadir sus penas y cumplan con los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Mientras el presidente Juan Manuel Santos defiende el denominado Marco Jurídico para la Paz como la plataforma que, según él, permitirá ejercer justicia y respeto a los derechos humanos de las víctimas tras un eventual acuerdo de paz, la organización terrorista de las FARC no acepta el acto legislativo. El grupo criminal asegura que el marco jurídico es una imposición del gobierno. Lo que el gobierno colombiano defiende como una herramienta sustancial que aclara el panorama jurídico ante un eventual acuerdo de paz, la organización terrorista de las FARC lo rechaza. El denominado Marco Jurídico para la Paz, declarado exequible por la Corte Constitucional de Colombia, es, según el grupo criminal, un estorbo. Los cabecillas de las FARC cuestionan que no fueron tenidos en cuenta para la elaboración de la enmienda constitucional. Desde su gestación, el llamado Marco Jurídico para la Paz no ha tenido en cuenta criterios de la insurgencia ni de sector político o social alguno vinculado o interesado en el tratamiento del asunto.
mientras el gobierno colombiano confía en que el acto legislativo servirá para regular la transición de un conflicto armado hacia la posible desmovilización de las FARC. La organización terrorista insiste en que es una imposición del Estado. Sencillamente ha sido una imposición. La pretensión de desenvolver una conceptualización de justicia transicional inoportuna que implica un esquema de desmovilización y sometimiento de la contraparte insurgente. Pese a los crímenes y actos terroristas perpetrados en medio siglo, las FARC critican que el marco para la paz reserve para ellos, según dicen sus voceros, la condición de victimarios. Es un absurdo que además tiene el inadmisible desacierto de pretender colocar en condición de victimario unilateral al movimiento guerrillero, a sabiendas que las víctimas lo son del conflicto. El no de la organización terrorista de las FARC al marco jurídico para la paz contrasta con la defensa internacional que ha emprendido el presidente Juan Manuel Santos de esta figura. El marco jurídico para la paz prevé las herramientas, tanto judiciales como extrajudiciales, para satisfacer los derechos de las víctimas y prevenir que haya más violaciones a sus derechos y para evitar que se generen nuevas víctimas. La reacción de las FARC y la posición del gobierno permiten concluir que la plataforma jurídica propuesta desde el Ejecutivo es uno de los puntos de divergencia más álgidos para el desarrollo y futuro de la mesa de diálogos en La Habana, de la cual solo hay un acuerdo en el tema agrario, el primero de 6 puntos de la agenda pactada. En entrevista con el programa La Noche, Luis Moreno Ocampo, exfiscal de la Corte Penal Internacional, señaló que aunque el máximo tribunal apoya el proceso de paz que adelanta el gobierno colombiano con el grupo terrorista de las FARC, al tiempo advierte que los máximos cabecillas de esa organización criminal no pueden ser excluidos de pagar una condena. Acá, más que un tema de Corte Penal Internacional o Corte Nacional, hay un marco jurídico que limita la negociación posible. Lo que fue posible hace 20 años con el M-19, de amnistías, eso ya no es más posible. El mundo ha cambiado. La gente reclama justicia y entonces acuerdos que eran posibles hace 20 años ya no lo son. Colombia ya ha hecho investigaciones muy importantes, falta ver cómo se cumplen las condenas en los casos de los máximos responsables. Ese es el punto. La fiscal de la Corte Penal Internacional dijo que tiene que ser de cumplimiento efectivo y la Corte Constitucional dijo tiene que haber alguna clase de cumplimiento. La fiscal de la Corte Penal Internacional exige que los máximos responsables sean castigados. Y también dice lo mismo la Corte Constitucional. En ese sentido no va a haber impunidad. Los máximos responsables deben pagar, deben asumir su responsabilidad. Sí, no va a haber puede haber una condena condicional a los otros que no son los máximos responsables, que pueden ser miles, pero en ese sentido es una combinación de investigación y sanción para los máximos responsables. El presidente no tiene razón. De hecho, la fiscal de la Corte Penal Internacional ha dicho que las investigaciones actuales cubren a los máximos responsables y a los crímenes más graves. El único tema que ella plantea es no pueden ser excluidos de pena. Tiene que haber algún tipo de privación de libertad para ellos. Si hay un acuerdo, no hace falta seguir investigando. Ya están condenados, basta unificar las penas y tomar en cuenta eso como una modalidad de cuánto tiempo sirven en prisión y cuánto no. Las víctimas tienen derecho a verdad, reparación y a justicia. Reparación creo que ya está previsto, verdad creo que es un tema súper importante, sería muy importante que la enorme cantidad de información que se acumuló en los procesos judiciales se pueda volcar a la sociedad. La Corte Suprema confirmó un fallo que condena a la mayoría de las personas que están en Cuba haciendo las gestiones de negociación, así que los máximos responsables están siendo condenados por la justicia colombiana y eso hace que entonces no hace falta que intervenga la justicia internacional. En Bogotá, Colombia, señor Miguel Gómez Martínez, representante a la Cámara, integrante de la Comisión Primera Constitucional. Dentro de un eventual acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC, cabecillas que son responsables de crímenes de lesa humanidad, secuestros masivos, asesinatos, el hecho de reclutamiento de menores, el poner minas antipersona, ¿van o no a pagar prisión según lo que está dentro de este marco jurídico para la paz?
Bueno, yo espero que haya algún tipo de condenas simbólicas. Yo sé que las condenas penales es difícil lograrlas en un proceso de paz y todos tenemos que ceder. Mire, yo fui víctima de las FARC. Yo conozco lo que es el tema del sufrimiento de las víctimas. Entonces, cuando usted me pregunta a mí, Miguel Gómez, no a Miguel Gómez, el representante de la Cámara, usted me dice, ¿qué significa para usted la paz? Yo lo único que aspiro es que algún máximo cabecilla de las FARC diga algún día en un medio de comunicación, sí, cometimos errores, sí, cometimos delitos, sí, herimos a muchos colombianos inocentes. El día que las FARC digan eso, se lo digo yo, Miguel Gómez, víctima de las FARC, yo les digo, bueno, yo con eso me siento tranquilo, pero estoy muy convencido de que miles de colombianos consideran que las FARC han cometido atrocidades que merecen cárcel. Entonces, la discusión sobre qué es lo que llamamos justicia, en el caso mío es bastante simbólica. En el caso de otras personas es una cosa muchísimo más concreta, porque perdieron sus hijos, porque fueron secuestrados, porque en muchos casos sufrieron la violencia absolutamente indiscriminada de las FARC. Entonces la paz no es posible sin algún tipo de justicia. La justicia mía, por ponerlo de alguna manera entre comillas, es una justicia fácil, pero la justicia de otros es una justicia que tiene que ser concreta. Y la verdad, lo único que no podemos aceptar es que en La Habana estén representados todos menos las víctimas. Sí. Porque las víctimas son actores fundamentales del conflicto en Colombia. En la capital de los Estados Unidos, señor Carlos Quesada, director del programa para América Latina de Global Rights, en estas palabras entregadas en el discurso de Juan Manuel Santos hoy en la ONU dice: no habrá impunidad por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. Se refiere entonces a que si hubo crímenes de lesa humanidad o terroristas que ordenaron un crimen solamente, ¿podrían ser excarcelados? Bueno, precisamente ese es el peligro y digamos en el derecho internacional público, en el derecho internacional de los derechos humanos, las prácticas sistemáticas lo que plantean o lo que prueban es que se dan digamos en un periodo constante o en un periodo de tiempo, digamos, o en cada año, cada 6 meses, etc. En el caso que plantea el presidente Santos me parece peligroso, digamos, plantear, porque entonces un desplazamiento forzado contra una población afrocolombiana en el Pacífico, en Nariño, en Tumaco, de X comunidad, no necesariamente podría plantearse, digamos, que fuera de manera sistemática, entonces quedaría, digamos, en la impunidad. O una masacre, digamos, en Bolívar, por ejemplo, de alguno de los frentes o de los bloques, quedaría, digamos, en total impunidad. Ese es el peligro, digamos. Creo que también el presidente Santos, aquí cuando utilizó palabras como, digamos, violaciones sistemáticas, evidentemente se refería a la Corte Penal Internacional, digamos, porque básicamente eso es lo que dice la Corte Penal Internacional. Pero es muy peligroso, como le decía al inicio, es muy peligroso, digamos, el discurso donde se plantea que grandes perpetradores, digámoslo así, de violaciones a los derechos humanos queden impunes. Le seguimos preguntando a los televidentes cuál es su opinión frente al discurso entregado por el presidente Santos ante la ONU. Pueden respondernos a través de las cuentas en Twitter y leemos mensajes rápidamente de algunos televidentes. Chalo Corredor dice: no le dijo a la comunidad internacional que las FARC manejan el proceso a su voluntad y capricho y el gobierno es un débil. También nos escribe otro tuitero, Porfirio Castillo, dice: sin reconocimiento de todas las víctimas y su participación no es procedente el proceso, distinto a procesos anteriores. Y también nos escribe María de Songen, dice: el derecho de las víctimas, ¿dónde queda? Ahora todo delincuente habla de derechos. Esto creará más resentimiento. Vamos a la pausa y ya regresamos para nuestro bloque final en el programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.